Hola, ¿qué tal? El día de hoy veremos el desarrollo embrionario presomítico durante la primera semana. Para comenzar, tenemos que establecer que la etapa embrionaria comprende las primeras 8 semanas del desarrollo prenatal. Esta etapa se subdivide en dos periodos claramente diferenciados. El periodo presomítico, que abarca las primeras 3 semanas después de la fertilización, y el periodo somítico, que se extiende desde la cuarta hasta la octava semana. Una característica distintiva de estas primeras 8 semanas es la extraordinaria velocidad con la que ocurren los cambios morfológicos embrionarios. Estos cambios, tanto externos como internos, son tan rápidos que modifican significativamente la apariencia del embrión de un día para otro, lo cual representa un fenómeno único en el desarrollo humano. Durante esta primera semana que estudiaremos, las células embrionarias no solamente se multiplican en número, sino que simultáneamente activan genes específicos que las preparan para generar diferentes linajes celulares. Estos linajes se clasifican en intraembrionarios, que formarán el cuerpo del futuro organismo, y extraembrionarios, cuya función será proteger al embrión hasta el momento del nacimiento. Para el estudio sistemático del desarrollo embrionario humano, los investigadores han establecido una clasificación en 23 estadios que abarcan desde el momento de la fertilización hasta el final de la octava semana. Estos estadios, también conocidos como horizontes embrionarios, constituyen una herramienta fundamental para la comprensión y evaluación del desarrollo normal. La importancia de estos estadios radica en que se caracterizan por ser procesos que son tanto rápidos como irreversibles, los cuales conducen a cambios morfológicos profundos que afectan todos los segmentos, órganos y sistemas del organismo en desarrollo. La clasificación de estos estadios se basa en características morfológicas de dos tipos: cualitativas y cuantitativas. Las características cualitativas incluyen aspectos como la forma general del cuerpo, el grado de desarrollo de los miembros, la formación de estructuras como los ojos, los párpados y el oído. Por su parte, las características cuantitativas se centran en mediciones precisas, como la longitud de la coronilla rabadilla, que es la distancia entre la parte superior de la cabeza y la base de la columna vertebral. Estas características morfológicas adquieren relevancia clínica fundamental, ya que permiten determinar la edad morfológica real del embrión, cuando éste se encuentra fuera del útero materno, particularmente en casos de aborto espontáneo. En este contexto, es crucial mencionar un aspecto de gran importancia clínica: la determinación correcta de la edad gestacional. En casos de aborto espontáneo, la edad gestacional no debe calcularse basándose únicamente en la fecha de la última regla, ya que esto puede llevar a estimaciones erróneas. Es fundamental determinar la edad morfológica real del embrión o feto al momento de su muerte, considerando que ésta pudo haber ocurrido minutos, horas o incluso semanas antes del evento del aborto propiamente dicho, donde esta distinción temporal es esencial para una evaluación precisa del desarrollo alcanzado. Ahora, adentrémonos en los procesos específicos de la primera semana. La segmentación del cigoto representa el primer proceso fundamental que ocurre después de la fertilización. En el ser humano, este proceso se desarrolla durante los 3 o 4 días posteriores a la fertilización y consiste en la formación de células denominadas blastómeros a partir del cigoto original. Es importante destacar que todo este proceso tiene lugar en el interior de las túas uterinas, también conocidas como trompas de falopio. La segmentación humana presenta características específicas. Es
holoblástica, lo que significa que es total o completa, afectando toda la célula. Es ligeramente asimétrica, ya que algunas células resultantes son más grandes que otras, y es asincrónica, lo que permite observar embriones con 2, 3, 4, 5 o más células simultáneamente. Miren, en esta imagen tenemos los procesos de segmentación. De primera instancia, ya se ha formado el uso mitótico y está comenzando la primera división mitótica. En la imagen B tenemos, como resultado de la primera división celular, se han formado los dos primeros blastómeros. En la imagen C, cada uno de los blastómeros entra nuevamente en división y ya hay 4 blastómeros. En la imagen D tenemos que ha ocurrido una nueva división mitótica y ya se han observado 8 blastómeros. Algo importante a mencionar es que durante esta etapa ocurre el fenómeno de compactación, que es parte de los procesos de segmentación. En la imagen E existen de 16 a 32 blastómeros que forman una esfera compacta parecida al fruto de la morera, según la literatura de donde extraje la información. En la imagen F, la etapa de blastocitos tempranos, los blastómeros se han distribuido formando una capa externa, el cual es el trofoblasto, y una capa interna, que es el embrioblasto. Entre estas capas se forma una cavidad, el cual se conoce como el blastocele. También podemos notar que durante todo este proceso de segmentación, el embrión está incluido dentro de la zona pelúcida. Una vez que la fertilización concluido, el cigoto inicia su primera división mitótica aproximadamente 24 horas después. Esta división resulta en la formación de dos blastómeros que son células totipotenciales, es decir, células con la capacidad de generar cualquier tipo celular del organismo. Cada blastómero tiene aproximadamente la mitad del tamaño del cigoto original y permanece contenido dentro de la zona pelúcida. La segunda mitosis se completa entre las 36 y 40 horas después de la fertilización, dando lugar a 4 blastómeros. El proceso de segmentación continúa de manera progresiva y aproximadamente a las 48 horas de la fertilización se forman 8 blastómeros. Una característica fundamental de estas mitosis es que son tanto rápidas como asincrónicas y no permiten el crecimiento de los blastómeros individuales. Como consecuencia, las células son progresivamente más pequeñas con cada división, aunque el volumen total colectivo se mantiene similar al del cigoto original. A partir de la etapa de 8 células, que ocurre aproximadamente a las 48 horas, se produce un fenómeno crucial denominado compactación. Durante este proceso, los blastómeros se agrupan firmemente, maximizando el contacto entre ellos. Se establecen uniones estrechas y uniones comunicantes que aíslan el interior del exterior y permiten la sincronización del desarrollo posterior. Cuando el embrión alcanza entre 16 y 32 células, llega a la etapa conocida como mórula, que ocurre entre 3 y 4 días después de la fertilización. Esta denominación deriva de su parecido morfológico con el fruto de la morera, es decir, las moras. Durante la etapa de mórula se activan genes específicos que comienzan a diferenciar algunas células para formar el embrión propiamente dicho, mientras que otras se destinan a la formación de los anexos embrionarios. Al finalizar la etapa de mórula,
Una cavidad que contiene agua e iones de sodio comienza a formarse entre los blastómeros internos. Es importante recordar que todo este proceso ocurre mientras el embrión se encuentra en las tubas uterinas. Las divisiones celulares continúan su progresión y hacia el día 5, con una variación de más o menos un día, los blastómeros se reacomodan para formar una estructura más compleja denominada blastocisto. El blastocisto está construido por tres componentes fundamentales. Primero, el embrioblasto o masa celular interna, que consiste en un grupo de 8 a 10 células agrupadas en el interior de la estructura. Estas células tienen la responsabilidad de formar el cuerpo del embrión propiamente dicho, así como parte de los anexos embrionarios, específicamente el amnios, el saco vitelino, el cordón umbilical y el alantoides. Segundo, el trofoblasto, constituido por el resto de las células que permanecen en la periferia, formando una delgada capa epitelial. El trofoblasto tendrá la función de formar parte de los anexos extraembrionarios, particularmente el corión y la placenta. Tercero, el blastocele o cavidad del blastocisto, que es una cavidad que se acumula entre el embrioblasto y el trofoblasto. Esta cavidad facilitará la migración celular en etapas posteriores del desarrollo. Es importante destacar que, a pesar de todas estas transformaciones, el volumen total del blastocisto sigue siendo similar al del cigoto original. Desde el punto de vista morfológico, se establece una polaridad en el blastocisto. El polo donde se encuentra el embrioblasto se denomina polo embrionario, mientras que el extremo opuesto recibe el nombre de polo embrionario. Desde la perspectiva del control molecular, este proceso está regulado por factores específicos. El factor de crecimiento de fibroblastos 4, conocido como FGF4, es secretado por el embrioblasto y estimula la actividad mitótica del trofoblasto. El factor de transcripción CDX2 desempeña un papel clave en la diferenciación del trofoblasto. Por su parte, en el embrioblasto se expresan factores como OCT4, NANOG y SOX2 que mantienen la actividad y diferenciación de sus células. Estas serían las etapas del blastocisto. Del lado izquierdo tenemos que se ha formado ya tanto el trofoblasto, el embrioblasto y el blastocele. Podemos notar la forma cúbica de las células del trofoblasto, mientras que del lado derecho tenemos un blastocisto tardío. En general, la morfología del blastocisto es similar, pero las células del trofoblasto se han aplanado y el blastocele es mucho más grande. Lo que vemos aquí es la zona pelúcida que rodea al tropoblasto. Durante toda esta primera semana de desarrollo, el embrión no permanece estático, sino que se desplaza activamente dentro de las tubas uterinas en dirección hacia la cavidad del útero. Este desplazamiento, que comienza desde el sitio donde ocurrió la fertilización, es impulsado por las contracciones musculares rítmicas de la tuba uterina. La zona pelúcida es una cubierta glicoproteica que rodea al embrión, cumple funciones protectoras fundamentales durante este transporte. Protege a los blastómeros del roce directo con las paredes de la tuba y, de manera crucial, evita una implantación prematura a este nivel, lo cual podría resultar en un embarazo ectópico. Como consecuencia de las rápidas divisiones celulares, y la presencia restrictiva de la zona pelúcida, los blastómeros no pueden aumentar de tamaño individual, manteniendo así el volumen total del blastocisto.
igual al del cigoto original. Aproximadamente al día 5, con una variación de más o menos un día, el blastocisto llega finalmente a la cavidad uterina, donde flotará libremente durante 1 o 2 días adicionales. Posteriormente, romperá la zona pelúcida en un proceso denominado eclosión y comenzará a implantarse en el endometrio uterino durante la segunda semana del desarrollo. En esta imagen les puedo hacer el resumen desde la ovulación hasta la llegada del blastocisto a la cavidad uterina. Aproximadamente en el 14º día del ciclo ocurre la ovulación, durante la cual el ovocito abandona el folículo maduro. El ovocito es capturado por las fimbrias de las tubas uterinas y llevado al interior de estas, desde donde comienza a desplazarse en dirección al útero. La fertilización suele ocurrir a nivel de la ámpula de la tuba, formándose el cigoto, que inmediatamente inicia una mitosis para dar lugar a los dos primeros blastómeros. Durante el trayecto hacia la cavidad uterina, los blastómeros tienen varias mitosis hasta transformarse en un blastocisto, que sería el blastocisto temprano. Un aspecto fundamental para comprender el desarrollo embrionario es el concepto de potencialidad celular, que se refiere a la capacidad que tienen las células de diferenciarse en diferentes tipos celulares. La célula totipotencial representa el máximo grado de potencialidad. El cigoto es una célula diploide con el potencial de originar todas las células embrionarias y sus anexos extraembrionarios. Los primeros 6 a 8 blastómeros también conservan esta capacidad totipotencial. Si estos blastómeros se separan artificialmente, cada uno es capaz de generar un organismo completo con todos sus anexos. A medida que avanza la segmentación, los blastómeros experimentan una restricción en su potencialidad y pierden su capacidad totipotencial. Las células del embrioblasto, del blastocisto, se convierten en células pluripotenciales, lo que significa que son capaces de diferenciarse en los tres linajes germinales primarios, los cuales son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, que darán origen a todas las células del embrión. Sin embargo, estas células ya no pueden formar las células de los anexos extraembrionarios. Finalmente, las células multipotenciales se encuentran en tejidos que requieren renovación constante durante toda la vida prenatal y postnatal. Estas células conservan un cierto grado de potencialidad y pueden considerarse un tipo de células madre o stem cells, pero únicamente pueden dar origen a células del tipo celular específico del tejido al que pertenecen. Un ejemplo característico son las células de la médula ósea, que pueden originar diferentes linajes celulares sanguíneos, pero están restringidas al sistema hematopoyético. Para concluir, es importante abordar las posibles alteraciones que pueden ocurrir durante este proceso de segmentación. Los estudios indican que aproximadamente el 30% de los cigotos no logran implantarse exitosamente. Esta pérdida embrionaria temprana puede deberse a trastornos genéticos o cromosómicos graves, como la poliespermia, que es la fertilización por más de un espermatozoide, o a la acción de agentes ambientales teratogénicos, que son sustancias capaces de causar malformaciones. Durante la primera semana, el embrión presenta una susceptibilidad particular a los teratógenos. Sin embargo, existe un mecanismo protector natural. Los blastómeros poseen una gran capacidad de regulación durante los primeros días de desarrollo. Esta capacidad permite que el embrión pueda recuperarse con frecuencia y los blastómeros restantes puedan dar lugar a un organismo normal, incluso si algunos se pierden durante el proceso.
Por el contrario, si el embrión no logra recuperarse de estas agresiones, pueden presentarse diferentes desenlaces. Puede morir y ser eliminado tempranamente por mecanismos naturales o puede dar lugar a alteraciones morfológicas mayores que pueden causar la muerte prenatal o el nacimiento con graves defectos incompatibles con la vida postnatal. Una alteración particular que puede ocurrir durante este periodo es el desarrollo de embarazos múltiples, específicamente gemelos monocigóticos. Estos pueden ser independientes o permanecer unidos, como en el caso de los gemelos siameses. Este fenómeno se debe a la separación espontánea de blastómeros en la primera fase de la segmentación, aprovechando precisamente su característica de totipotencialidad. En conclusión, la primera semana del desarrollo embrionario representa un periodo de transformaciones fundamentales que establecen las bases para todo el desarrollo posterior del organismo humano. La comprensión de este proceso nos ayudará a entender todo el desarrollo normal como las posibles alteraciones que pueden presentarse en esta etapa crítica del desarrollo prenatal.